El pensamiento. Hola, mi nombre es Rubika Chua y en este video quiero compartir una reflexión sobre el pensamiento humano, o donde quiere abordar o explicar cómo lo entendemos, cómo lo digerimos, cómo se construye y qué papel juegan tanto en el contexto social como nuestro cerebro en este proceso. En primer lugar, antes que todo, es suma importancia abordar primero sabiendo qué significa o qué consiste el pensamiento. Así que desde mi perspectiva personal, el pensamiento consiste en un proceso mucho más complejo que una actividad mental. Es una construcción dinámica que nos permite interpretar la realidad, tomar decisiones y imaginar posibilidades y cuestionar lo establecido. No se limita a la lógica o al razonamiento. También involucra emociones, intuiciones, recuerdos y deseos. Desde mi criterio, un pensamiento es una unidad de sentido que surge de la interacción entre lo que somos y lo que nos rodea. Es una manifestación de nuestra conciencia en movimiento que puede ser espontánea, dirigida, racional o simbólica, pero siempre revela algo de nuestra subjetividad. La influencia del contexto histórico-social. En primer lugar, es de suma importancia tener en cuenta que pensar no ocurre en el vacío, ya que cada época y cada sociedad moldea nuestras formas de pensar. El contexto histórico-social determina qué temas consideramos importantes, que valoremos, qué valores defendemos y qué preguntas nos hacemos, ¿ok? Esto toma mayor fuerza ya que gracias a la investigación realizada por Belde se entiende que las funciones mentales superiores, la estructura de la percepción, la atención voluntaria y la memoria voluntaria, los afectos superiores, el pensamiento del lenguaje, la resolución de problemas, adquieren formas diferentes en culturas y relaciones sociales, históricamente distintas. Por ejemplo, en la Edad Media el pensamiento estaba profundamente influido por la religión, en la modernidad por la razón y la ciencia. Hoy vivimos en una era de sobreinformación donde pensar críticamente se vuelve un acto de resistencia. Además, el pensamiento puede ser transformador, puede cuestionar el orden establecido, abrir nuevas posibilidades o consolidar estructuras de poder. Pensar es también un acto político porque implica tomar posición frente al mundo. Direccionalidad consciente del pensamiento. Uno de los aspectos más importantes del pensamiento es su direccionalidad consciente. Esto significa que podemos orientar voluntariamente nuestros procesos mentales hacia un objetivo específico. No todos los pensamientos son conscientes, algunos surgen de manera automática, pero cuando pensamos con intención, activamos funciones como la atención, la planificación, la evaluación y la toma de decisiones. Por lo tanto, la direccionalidad consciente nos permite salir del automatismo mental y tomar control sobre nuestra forma de interpretar la realidad. Es una herramienta de clave para el desarrollo de la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico. Naturaleza procesal del pensamiento. El pensamiento humano no ocurre de manera instantánea ni aislada. Es una actividad compleja que se despliega en el tiempo, se transforma con la experiencia y se retroalimenta constantemente. Esta naturaleza procesal implica que pensar no es simplemente tener una idea, sino construirla, revisarla, conectarla y muchas veces reconstruirla. Es un proceso vivo, dinámico y en constante evolución. A diferencia de una reacción automática, el pensamiento implica una secuencia de operaciones mentales que se entrelazan y se afectan mutuamente. Desde la percepción inicial de un estímulo hasta la elaboración de juicios, decisiones o creaciones, cada etapa del pensamiento está influida por la anterior y la condiciona la siguiente. Esta lógica del proceso nos permite entender que las ideas no nacen completas ni definitivas, se desarrollan, se afinan y se transforman. Con relación a esto, el autor Cardamonte R. 2004 explica una serie de etapas que son: la primera etapa comienza con el motivo y el objetivo comunicativo. Toda expresión verbal nace de una necesidad emocional, cognitiva o social, que se convierte en intención y orienta el acto de comunicar.
La segunda etapa corresponde al llamado registro semántico primario, una forma condensada del pensamiento que aún no se verbaliza, pero contiene la esencia de lo que se quiere decir. Esta idea inicial se organiza internamente gracias al lenguaje interior. En la tercera etapa, el lenguaje interior transforma esa idea subjetiva en una estructura de significados compatibles. Aunque este lenguaje no se expresa externamente, es clave para preparar el mensaje. Se caracteriza por ser abreviado, sintáctico y funcionalmente predicativo, lo que permite pasar de una idea personal a una forma verbal organizada. Finalmente, en la cuarta etapa se produce la alocución externa. Aquí el sujeto activa sus esquemas lingüísticos y motores para articular el discurso. El lenguaje interior da paso a la expresión verbal codificada según las reglas del idioma. Y orientada a transmitir la idea original de forma comprensible. Este proceso, desde la intención hasta la expresión, revela la complejidad neuropsicológica del pensamiento verbal. Pensar y hablar son actos profundamente integrados, donde cada etapa cumple una función esencial en la construcción del sentido. Sistemas cerebrales implicados en el pensamiento. El pensamiento es posible gracias a la activación coordinada de múltiples sistemas cerebrales, donde dos de los más relevantes son el sistema prefrontal y el sistema parieto-temporo-occipital, que cumple funciones complementarias en la elaboración y regulación del pensamiento. El sistema prefrontal, ubicado en la parte anterior del lóbulo frontal, este sistema es responsable de las funciones ejecutivas superiores. Su rol en el pensamiento incluye planificación y anticipación. Permite proyectar acciones futuras, establecer metas y organizar pasos para alcanzarlas. Toma de decisiones, evalúa opciones, calcula riesgos y selecciona la alternativa más adecuada. El control inhibitorio regula impulsos, evita distracciones y permite mantener el foco en el objetivo del pensamiento. La regulación emocional modula las emociones para que no interfieran negativamente en el razonamiento. El pensamiento abstracto y juicio moral facilita la conceptualización, el análisis ético y la reflexión sobre los valores. Memoria de trabajo. Sostienen temporalmente la información relevante para manipularla activamente durante el proceso mental. Este sistema es esencial para el pensamiento consciente, estratégico y autorregulado. Sin él, nuestras ideas serían caóticas, impulsivas o desorganizadas. Sistema parieto-temporo-occipital. Este sistema abarca regiones de los óvulos parietal, temporal y occipital y actúa como un centro de integración de información perceptual y lingüística y simbólica. Sus funciones en el pensamiento incluyen representación espacial y perceptual, permite construir imágenes mentales, comprender relaciones especiales y visualizar escenarios. Procesamiento del lenguaje. Participa en la comprensión de palabras, frases, significados y estructuras gramaticales fundamentales para el pensamiento verbal. Memoria semántica. Accede a conocimientos previos, a conceptos, categorías y asociaciones que enriquecen el contenido del pensamiento. Reconocimiento visual. Identifica rostro, objetos, símbolos y patrones, facilitando el pensamiento visual y creativo. Coordinación multisensorial. Une información auditiva, visual y táctil para generar pensamientos coherentes y contextualizados. Este sistema es clave para pensar con imágenes, palabras y significados. Sin él, el pensamiento sería pobre en contenido, desconectado del entorno y limitado en expresiones simbólicas. La conclusión: pensar es un acto complejo, intencionado y profundamente humano. Es una práctica que se construye en el tiempo, se moldea por el entorno y se sostiene en estructuras cerebrales especializadas. La direccionalidad consciente nos permite pensar con propósito. La naturaleza procesal nos recuerda que las ideas evolucionan. El contexto histórico nos muestra que pensar es también posicionarse, y el cerebro nos da las herramientas para hacerlo posible. Comprender el pensamiento en todas sus dimensiones es reconocer nuestra capacidad de crear sentido, transformar realidades y proyectar futuros posibles. Gracias.